tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cómo organizamos la vida, esta serie de conversaciones que estamos teniendo con distintos líderes de opinión de ámbitos diferentes, la ciencia, la cultura, el deporte, la política, para hablar de cómo nos organizamos con este coronavirus. Estamos hoy con la presidenta del Colegio Médico, Isquia Sichis. Quiero partir de inmediato porque me ha tocado entrevistarte, por supuesto, en otros ambientes. Y la gente te conoce además como la primera mujer presidenta del Colegio Médico y una voz muy potente durante estos días. Pero me gustaría conocer, al margen de tu cargo, qué ha significado para ti como persona. ¿Cuál es tu definición personal del coronavirus? Bueno, no ha sido un tema fácil para nadie. Creo que todos estamos ya y llevamos muchas semanas confinados, extrañando gente. Creo que en términos generales este ha significado como un desafío para toda la humanidad y particularmente para nosotros en el colegio ha significado mucho trabajo, muchas preocupaciones, a veces harto estrés, harta angustia, a veces un poco incertidumbre y también hemos tenido que lidiar con la administración de turno, que obviamente toma las definiciones con todo el ánimo de colaborar, pero no ha sido tan sencillo. Ha tenido de dulce y de agraz. Sí, ahí dijiste varias cosas. Pero me quedo con una porque te preguntaba por la definición personal y antes de decirme cualquier cosa hiciste... Así como eso es una tremenda definición porque eso es en lo tuyo, en lo personal. ¿Te pasó algo con eso? No, de todas maneras, ha sido un nivel primero de exposición, de trabajo, y todos somos personas, tenemos familia, ha sido tremendamente impactante lo laboral, los equipos de salud, los colegas, la gente que se va enfermando, que uno quiere, crea mucho impacto. ¿Y qué es lo que tú extrañas más de la época previa al coronavirus? Bueno, además de trabajar un poco menos, tener las libertades de movimiento. Yo creo que obviamente yo soy alguien muy sociable, me agrada mucho reunirme con mi familia, con amigos, tener reuniones sociales y hoy día la distancia física está en la continuidad de nuestros actos y eso es lo que más extraño. ¿No? Poder reunirme con mi familia, poder hacer alguna suerte de actividad Pues, social, no, ya es imposible. ahora, en ese sentido, tú, aquí asocias, hay conceptos que están metidos en la cabeza de la gente y uno que se han incorporado, como distanciamiento social, cuarentena, quédate en casa, paso a paso. ¿A qué los vas asociando tú? Sí, bueno, son todos todos creo que hemos innovado mucho en la creatividad, tanto mundial como nacional. Esta es una característica muy marcada del gobierno, esto de los eslogans y los mensajes, pero obviamente el tema del distanciamiento social o más bien físico, porque una distancia de contacto, idealmente es que sigamos conectados, es bien antinatura en realidad. Somos los seres humanos seres gregarios y cada una de estas acciones de mantenerse en casa o de no contactarse ni reunirse con personas han significado un tremendo esfuerzo de todos, incluyéndome, que también tengo muchas ganas de poder ver a mis familias, a mis amigos y a tantas personas más. Incluso el paso a paso, ¿te parece como eslogan? Porque fue bien polémico cuando se anunció. De hecho, si se había comentado o no, tú dijiste que no se había dicho, hubo ahí intercambios Sí, de yo creo que acusaciones, los que la pasos autoridad de... miente, que te dijeron que tú mentías. Entonces, ha sido un poco Sí, rudo eso. son algunos conflictos, pero creo que lo que deja es que es necesario ir sumando actores. Hoy día, más que nunca, se puede enmendar el rumbo de lo hecho con anterioridad. No sé si recordamos la nueva normalidad, el retorno seguro, creo que fue un paso en falso y aquí había una oportunidad del gobierno bien interesante de poder sumar a toda la gente y ojalá haber salido a mostrar este plan del gobierno con apoyo de la mesa social. Y ahí hubo algunas diferencias, pero me parece que es un buen mensaje, me recuerda una canción muy conocida, así Porque hay que varias, Step obviamente, by Step, esa, no, pues la otra, pasito a pasito, pasito a pasito, obviamente, es de que somos, más pucha, latina, y propia además somos para, generaciones distintas. sí, pues Ahí obviamente, se me dio una década mía ya. Pasito a pasito tú, y yo decía pasito step a by step, está pasito, bueno. obviamente, no, pero creo que ha existido un poco de mayor claridad también de que tiene que ser algo que
le haga sentido a la ciudadanía. Y en eso veo un mayor esfuerzo por parte del gobierno. ¿Y qué rol crees tú que juega la inequidad en el coronavirus? Porque a lo mejor desde el punto de vista sanitario, a un cuerpo lo va a afectar más o menos parecido el virus, pero ni siquiera eso, porque ya sabemos que el historial previo de la persona afecta en su sistema inmunológico, la alimentación que tuviste de base, las enfermedades que muchas veces están asociadas a la pobreza, pero incluso después de eso, hay diferencias, ¿no?, entre cómo es quedarse en casa en un barrio y en otro. ¿Cuál es el rol que crees tú que tiene la inequidad en el manejo del coronavirus? Bueno, es bien potente, tú lo señalabas recién, nosotros siempre en medicina decimos que nos hacemos cargo de un cuarto de la torta de la carga de enfermedad total de los pacientes, el resto, el 75%, son estos determinantes sociales, el nivel de educación, de vivienda, el acceso a agua potable, y eso se ve mucho más en esta pandemia, porque tanto las medidas de mitigación, las medidas preventivas requieren tener un abordaje social como es, por ejemplo, quédate en casa. Es muy distinto quedarse en una casa de 200 metros cuadrados a quedarse en una casa de 50, muy hacinados, con muchas personas, y eso va impactando además de las distintas cosas, desde el propio internet, la cantidad de computadores que uno tiene en la casa para poder hacer medidas a distancia, golpea de forma muy distinta a la ciudadanía, y eso lo vemos todos los días. Además que muchas de estas comorbilidades que son factores de riesgo se distribuyen, sobre todo, por ejemplo, por la desnutrición, por exceso, con la obesidad y tantos otros factores de riesgo más que están más presentes en la población más vulnerable. O sea que ahí me aprovecho un poquito de tu condición de médico. Efectivamente, la pobreza siempre se ha dicho mata, pero no, eso no es un eslogan ni es una idea, sino que el tener una condición de base, de pertenecer a la población de más riesgo, significa que tú tienes una alimentación distinta, tu sistema inmunológico es diferente, y si uno lo lleva a casos extremos, me ha tocado, por ejemplo, cuando tú ves gente en situación de calle, tienen incluso envejecimiento prematuro, o sea, son personas que muchas veces uno las ve y tú dices, ¿qué edad tendrá? Y tiene 40 años y parece ya de la tercera edad. Eso también impacta distinto, ¿no? De todas maneras, además, algo que tú señalabas recién es cómo estos otros determinantes en torno a esta pobreza son tan multidimensionales, y cuando uno va a ver la mortalidad del propio COVID es muy distinto en las comunas del sector oriente de la capital de lo que hemos visto en el sector surponiente, suroriente, donde las cifras son mucho más abismantes que la que hemos visto en tanto nacional como en algunos sectores más acomodados. ¿Y a qué le tiene más temor? ¿Al efecto sanitario del coronavirus o a los efectos sobre la economía? A la pobreza que ya estamos viendo que se está instalando muy potente en nuestro país, el desempleo, o el efecto sobre la población en materia de sanitario, la gente que está muriendo, la gente que está enfermando, los chicos que van a quedar con este síndrome inflamatorio multisistémico, o incluso las personas que pueden quedar secueladas después de padecer del COVID-19. ¿Cuál de las dos cosas te produce más temor? Bueno, nosotros hemos estado trabajando de poder intentar bajar esta suerte de dicotomía entre salud y economía. Sabemos que esta pandemia impacta en lo sanitario, en lo social, en lo económico, y todos esos efectos nos tienen que preocupar porque también la pobreza, el hambre, la inestabilidad social crea efectos en la ciudadanía y se requieren ir abordando como un todo. Lo hemos señalado otras veces, la mejor manera de reactivar la economía es logrando un control efectivo de la pandemia, es logrando trazar que esto se logre controlar, y hay algunas publicaciones que con los economistas que nos han asesorado hemos intentado relevar cómo el análisis de lo que ocurrieron en los distintos estados de Estados Unidos en torno a la pandemia española, y cómo esta gripe en aquellos lugares y condados que se definió tomar medidas más restrictivas y precoces tuvieron mucho mejores resultados que aquellos que tomaron medidas más paulatinas para no afectar la economía. Y la recuperación fue sin diferencia, pero con menores costos en vía en aquellos que tomaron medidas más audaces y precoces. Ahora, es que nosotros estamos hablando a través de una plataforma web. Probablemente tú estabas bien acostumbrado porque el teletrabajo es una cuestión que se ha venido instalando hace tiempo, pero para muchas personas no es fácil. ¿Ah? Muchos que no somos nativos digitales, vivir en este mundo virtual es complejo. Tú, me imagino yo que tienes hartas aplicaciones, hartos de estas teleconferencias.
Pero igualmente te quería preguntar si tú te has sentido más acompañada con todo esto o más solitaria. Porque claro, estás hablando con mucha gente durante el día, pero a lo mejor estás en tu casa encerrada o en una oficina o en la dependencia del colegio médico. Con todas estas redes, ¿te sientes más junto a la gente o más sola? Mucho más sola. ¿Por qué? Nosotros trabajamos, en general, mantengo horarios bien similares a los que mantenía previo a la pandemia, pero hoy día son todas por estas vías telemáticas. Además de multiplicarse absolutamente estas reuniones, porque la Mm. capacidad de ingresar a cada una de estas reuniones automática, obviamente no es lo mismo que el contacto físico directo con las personas. Yo creo que la calidad de esas mismas reuniones o tal cual como uno inicia las mismas reuniones de trabajo, nuestras reuniones de gabinete, mesa directiva, siempre partía algo con algo mucho más amable, cómo estás, cómo has estado, un diálogo mucho más cercano. En cambio, estas vías telemáticas son un poco más distantes, creo que hay menos espacio para ese tipo de cosas, aunque también he hecho el ejercicio como quizá tú también lo has hecho, de reunirse con amigos o familia por Zoom. ¿Y funciona? Además de que sea un desastre completo, el cumpleaños, cantar el cumpleaños feliz es una cosa desastrosa. Además de eso, obviamente suple alguna de las instancias, pero no es lo mismo y creo que extraño mucho a nuestro equipo de trabajo, a esas reuniones que eran un poco más cálidas y además el diálogo directo sin el desfase temporal de estas vías hace mucho más dinámicas las reuniones. Sí, para los latinos ha sido más duro, para nosotros ha sido harto más duro, porque nosotros estamos acostumbrados al abrazo, al contacto físico, al beso, a toda esta cuestión más gregaria. Para la cultura asiática, para los europeos ha sido más sencillo, ¿no? Con la distancia, la frialdad, el metro cuadrado mucho más protegido, mucho más, está más marcado eso. Y que, de los cambios que hemos ido adoptando en materia de nuestros hábitos, a propósito de las cuarentenas y de la pandemia, ¿cuáles crees tú que van a quedarse? O sea, ¿qué cambios que introdujimos en nuestras vidas nos van a seguir acompañando? Yo creo que mucho de eso tiene, por ejemplo, estos de las reuniones, creo que va a quedar, porque a pesar de que no es lo mismo, ha tenido muchos beneficios donde hoy día nos reunimos con personas, por ejemplo, de regiones que antes no eran incorporadas dentro de reuniones cotidianas. Nosotros tenemos reuniones semanales con todos los presidentes regionales. Creo que hay cosas de esas que van a quedar y además recordemos que, por lo menos desde el colegio, queremos promover que aquellos lugares donde se pueda, se mantenga el teletrabajo hasta que por lo menos tengamos la disponibilidad de acceso a la vacuna efectiva, lo cual puede durar 12 o 18 meses más. Así que para poder disminuir la circulación de personas que se moviliza. Así que me imagino que vamos a entrar a una fase dual en que estas vías telemáticas van a quedar como una alternativa donde la gente no se puede movilizar, pero se va a conectar y no va a ser tan distante como antes. Es que tú eres líder y eres referente para muchas personas, pero me gustaría que también te sacaras un poco esa condición y me dijeras desde tu perspectiva, ¿qué liderazgo has visto? Puede ser en Chile o fuera del país, o incluso qué país tú miras y dices, "Mm, ellos lo están haciendo bien, ellos están haciendo las cosas de manera adecuada, o esta líder o este líder me parece que es una persona interesante de seguir. ¿A quién admiras tú en ese sentido? Bueno, creo que cuando uno habla de pandemia, algo que siempre ha relucido ha sido el manejo de Nueva Zelanda, obviamente, donde vemos además esta primer ministra que es muy intensa, Jacinda, que además ha desafiado a los liderazgos que, no solamente por ser hombres o mujeres, siempre estaban tan en esas perspectivas masculinas de mucho autoritarismo, definiciones muy claras, y ella lo ha hecho con eh, creo que con mucha sutileza, esto de apostar a nuevos tipos de liderazgo y creo que no solamente en el tema de el atentado que tuvieron, donde ella mostró señales de humanidad cuando hace una serie de gestos a las comunidades, sino que también en el control de esta pandemia, donde aparece un nuevo tipo de liderazgo, que es este liderazgo que toma todo lo bueno de lo maternal, del cuidado, y en donde yo aspiro a que nuestros próximos mandatarios tomen muchos rasgos de esos liderazgos femeninos y maternales para cuidar a nuestro país. Y que yo imagino que tú tienes hartas ocupaciones, pero igualmente
¿habrás recuperado algún libro, una película, algún disco, una serie, una aplicación, algo que me puedas recomendar? Porque yo he descubierto algunas, ¿ah? Si quieres después te puedo recomendar alguna, pero algún hallazgo tuyo o algún, a lo mejor un libro que tenías por ahí guardado y que sabes que ya me voy a dedicar a este libro. Mira, algo nuevo que descubrí en esta ¿Ya? pandemia son los podcasts. Antes no Perfecto, ya. escuchaba podcast, en general sí escucho radio, pero cuando voy al hospital y me devuelvo, antes me mamaba como una hora de taco, ahora Ya. gracias a la pandemia me demoro 30 minutos al hospital, así que mi tiempo ha reducido absolutamente en la escucha y además me movía más por Santiago. Iba a mi hospital, después del hospital iba al colegio, del colegio me movía para acá, iba al club de campo que queda muy lejos. Mm. Así que estaba mucho rato en el auto y eso era muy grato porque escuchaba radio, estaba como sentía que estaba escuchando las opiniones de otras personas fuera del mundo médico. Y ahora los podcasts me han invitado algunos y me he quedado Como por escuchando ejemplo, ¿cuál? algunos de ellos. Me han invitado algunos más médicos, entre Ya. eso obviamente uno de unos médicos de atención primaria que son bien interesantes y que han invitado a distintas personalidades. Me invitaron y uno que es como bien maléfico del poder, que es la Cosa Nostra, y que me río mucho, a pesar de la voz de Macari, que antes no la toleraba para nada, ahora Que habla así, una cosa. sí, pero Sí, ahora Mirko es algo Macari. que escucho periódicamente. Y, y también Mirko ahora, Macari. obviamente, hay algunos programas de radio que los suben a esa plataforma y que antes uno los podía escuchar, como Sube, la Natalia Valdebenito, que es muy chistosa y que me permite desconectarme un rato de lo que está ocurriendo, además de las mismas radios habituales que hoy día tienen programas, y eso ha sido algo novedoso. Igia, cuéntame, o más bien dame un personaje, puede ser real o ficticio, con el cual tú habrías querido hacer la cuarentena. O sea, te dije, mira, vas a estar casi 150 días encerrado en tu casa, aquí puedes volar la imaginación y te vas a encerrar con esta persona. Puede ser un personaje de la vida real o un personaje ficticio, del presente o del pasado, da lo mismo, de acá de Chile o de fuera. Jugar. Aunque te retires en casa, da lo mismo. No, sí, que estaba pensando, soy poco creativa para esas cosas, pero sí estaba pensando que igual mi compañía actual, mi marido, se ha portado un 7. Uno Ya. piensa que uno no iba a tolerar esas cosas, iba a terminar ahorcándose y esto iba a ser el fracaso absoluto. No, en realidad ha tenido que lidiar con todas mis rabias, temores, preocupaciones, y creo que nos hemos llevado muy bien, así que ha sido una buena cuarentena. Ya, Uno o se sea, pregunta no, en la pareja, oiga, ¿han sobrevivido? Sí, nosotros hemos sobrevivido, hemos podido ya, llevarnos no bien. requieres de un personaje ficticio para eso, tienes tu propio personaje, que es la Sí, vida tengo mi real, tu propio pareja. Ya. personaje, nos hemos llevado bien y creo que es importante esto de acompañarse. Nosotros no tenemos hijos, tenemos dos perros, Ya. pero obviamente es súper relevante como la salud mental y él me ha acompañado mucho en lograr también desconectarme un Ya, rato, porque si ya, no podría estar todo el sí, día en torno al COVID. sí, sí, debe ser una locura estar hablando todo el día lo mismo. Y de igual manera, un personaje real o ficticio, pero para mantener distancia social. Uy, acá no, me arranco. La Oh, verdad, la no verdad. necesita, no necesita ser políticamente correcta. Sí, yo creo que todas esas personas que uno no quiere tener como en la vida, así Como por ejemplo, como reuniones, no quiero ser muy mala onda, pero me imagino que hay personas que a uno lo van incomodando un poco más y creo que han creado eso antihéroe. Yo en general no le tengo mucha mala al exministro, pero en particular creo que él era un personaje que se fue forjando como un antihéroe y él también lo potenció, entonces obviamente quizá era una de esas personas que no me hubiera gustado tener que lidiar la cuarentena al lado de el él. exministro Mañalich. Sí, de todas maneras. Ya. A veces se volvía un poco odioso. ¿Y será mutuo eso? ¿Qué crees tú? Si le preguntáramos a él. Mira, yo es que en general creo que no me a previo a esto no me caía para nada mal. De No, no, hecho, pero me refiero a mutuo en el sentido de que a lo mejor, porque claro, estos él anticuerpos también tiene que decir, tiene un muñeco vudú en su casa no, y no, que no, no está sé, así. porque de otra cosa puede ser de ida y vuelta, ¿no? Porque No, si, no creo, no creo, ¿no? no Ya, creo. ya.
Ya, Isquia, mira, yo me recuerdo cuando empezaron a aparecer las noticias del coronavirus, primeros días de enero, fines de diciembre, y uno escuchaba hablar de esta gripe, que no tengo idea, que había un mercado de comida, donde había pangolines y qué sé yo, y a lo mejor un murciélago mordió un pangolín, después el pangolín fue al mercado, se lo comieron, etcétera. Desde allí, cuando era una noticia como exótica, hasta hoy día que tenemos el coronavirus instalado en nuestra vida y vaya de qué manera, ¿cómo ha cambiado tu percepción del coronavirus en estos meses? Sí, bueno, desde que supimos el primer caso, yo trabajo en una unidad de infectología, así que ahí todo el mundo está siempre rayando la papa con las pandemias, así como que viene el Teorías ébola, de la conspiración. sí, no, y además que todos son como microorganismos, hay como una suerte de idealización de estos distintos microorganismos que tienen tantas habilidades para sortear y desde muy precozmente, cuando ya conocimos los primeros casos, siempre está como esta pulsión de que viene una pandemia. En marzo yo tenía un colega, Pollito le dicen, que es un ¿Ya? Doctor intensivista Pollito. infectólogo, doctor Pollito, intensivista infectólogo, de mi hospital, el doctor Arancibia, que el primero que me decía, Isquia, va a quedar la embarrada, va a quedar la embarrada, hay que cerrar, Isquia, por favor, hay que cerrar, hay que Pero, cerrar. pero, Y yo le pero, decía, pero lo oye, decía es que así o decía, porque así, decía la no, si embarrada o decía vaquearla. la gente me decía, el doctor Arancibia se está volviendo loco. Se está volviendo loco, él cree que hay que cerrar todo y no sé qué. Y El todo doctor con un Pollo poco de Aracía tiene gripe aviar. Ah, enloqueció. Y era y verdad. todo, no, y él me decía todos los días, y me llamaba a los alcaldes para convencerlo, él decía, hay que cerrar ahora, hay que cerrar ahora, hay que cerrar ahora. Y después, Ah, cuando nosotros empezamos a ver las cifras italianas y claro. el resto de nuestros infectólogos y sobre todo los intensivistas que estaban viendo la debacle que estaba quedando en Europa, dijeron, Ah. hay que cerrar la frontera ahora que no entre ni un gallo más, hay que hacer lockdown ahora y contener esta cuestión y aniquilar porque el día de mañana esto va a ser incontrolable. Y ahí nosotros, con esa ya pachorra, ya, porque tú decís, ¿cómo voy a salir diciendo esto en la tele? Sí, O sí, sea, obvio, lógico. es como, oye, se le soltó un chape a la presidenta del colegio médico, y se fue juntando más evidencia, y entre eso, el doctor Mauricio Canals, que es uno de los estadistas que nos ha apoyado mucho en este trabajo, dice, y él modeló lo que fue pandemia H1N1, nos dice, en realidad va a quedar la pura embarrada. O sea, ¿cuánta razón tenía el doctor Pollo Arancía? Ojo, ¿Cuánta razón? Y era el ¿cuánta que más razón pensaba, tenía? porque al resto ¿Cuánta yo le razón? decía, sí, vamos viendo, tengamos la reunión con el gobierno, y el Y doctor él decía, Arancibia, cierra, cierra. cierra, cierra, y qué hace lo que cierra, cierra. Y ahí nosotros hicimos una conferencia de prensa y perdimos cordones sanitarios y cerrar el Gran Santiago. La tapa se escuchó hasta Sí, Wuhan, sí, 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 claro. De vuelta. pero efectivamente era un momento súper, pero era, yo también comprendo al gobierno, o Eso sea, no era tan fácil. en marzo tuvimos el primer caso y también tuvimos la primera persona fallecida que fue una señora en Renca, 82, 83 años, me recuerdo. ¿Era como por esa época? No, nosotros hicimos esa conferencia de prensa, de hecho estoy haciendo una presentación para unos alumnos y la hicimos Mm. el 16 de marzo. Un poquito antes de eso, porque esto de hecho se cumple. O el 22, hicimos esa conferencia de prensa, el punto de prensa el 20 de marzo. Bueno, ¿cómo crees tú? ¿Te has puesto a pensar cómo va a ser la nueva normalidad? O sea, porque ya conocemos el plan paso a paso, yo no sé cuándo se va a lograr pasar de la fase uno a la fase 2 donde ya uno puede no tener cuarentena los días de semana, pero ¿cómo va a ser la nueva normalidad cuando se levanten las cuarentenas, cuando se acabe la pandemia? Yo me imagino que hay cosas que uno no se imagina, pero que va a tener que acostumbrarse. ¿Qué crees tú de eso? Ay, no sé, es que mira, le ha ido tan mal a todos los países que nosotros tenemos mucho temor del rebrote, porque hay países además que han tenido rebrotes mayores que las primeras olas. Entonces hay que lograr meternos en el switch o en la mente de las personas para que intenten mantener las medidas más básicas que el lavado de manos, la distancia física. Ya, pero es que perdón, Creo que eso va a nunca ser vamos a muy poder ir a un difícil. concierto, por ejemplo, no vamos a poder ir a un concierto, a un partido de fútbol al estadio, a una discoteca, eso no va a pasar en mucho rato. No sé, Hasta que haya vacuna. para no pensar, por ejemplo, en los chicos, los que van a clases, eso de jugar el recreo y uno arriba de otro y jugar a pelota, eso no va a pasar en mucho rato. En-
12, 18 meses, hasta que además la vacuna llegue acá. Por ejemplo, masifique, un concierto como era antes, un congreso, nosotros que en general también hacemos reuniones, cosas innecesarias. Sí, yo me imagino cosas más acotadas, 50 personas, o lo que se ha planteado, y de hecho dentro de las fases más amplias están estos aforos del 50%, pero no va a ser como antes hasta harto rato más. Ahora, tú lo personal, Iskia, cuando te digan, se acabó, superamos el coronavirus, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Aquí me han dicho todas, yo tengo varias invitaciones que la encuentro entretenida. Hay mira, me invitaron desde ir a comerme una carne mechada jugosa, el cura de Río, hasta salir a correr con la Anita Tillo, que me dijo, lo único que quiero es correr. Y yo le dije, ¿tú corres? Me dijo, no, pero quiero correr, sentirme. Quiero correr. Como nunca la gente se pone a hacer deporte. No, Ya, pero eso, lo de correr es una actividad de bajo riesgo, así que se van a poder empezar a hacer paulatinamente. Pero cuando no te pueda, pongas doctora, no te estoy pidiendo una receta, te estoy a ti, ¿qué vas a hacer tú cuando salgas? Y que creo que va a demorarse mucho, es bailar. Ir a la maestra vida a bailar salsa. Ya, ese es uno de mis antros preferidos y extraño mucho, y con mi pareja nosotros nos conocimos ahí y es una de las actividades que hacemos habitualmente, y obviamente va a estar bien postergada hasta quién sabe un tiempo más. Además la salsa es muy cerca, o sea, te pegas coronavirus o te pegas coronavirus. No me invitaste, pero yo lo puedo ir a aplaudir porque yo tengo menos ritmo que una botella. Bueno, hacen clase de salsa. Sí, está bien. Yo me subo y lo aplaudo y le doy todo el ánimo del mundo. Nunca es tarde para aprender a bailar salsa. Está bien. Iskia, ¿dónde crees tú que deberían estar puestos los acentos en desarrollo tecnológico y científico en nuestro país? Que siempre ha estado tan detrás, ya que tú nombraste a Jacinda Ardern, que es una de las primeras que dijo en el momento en que los políticos escucharon la ciencia. ¿Dónde crees tú que se deberían poner los acentos en nuestro país? En materia de ciencia, tecnología, de desarrollo e investigación. Lo primero es que hay un pilar que todavía creo que estamos en deuda, que es educación. Y eso impacta para todo, tanto para que le podamos decir a la gente lo que es el paso a paso, los planes, la implementación, el autocuidado, es esencial. Así que educación, uno. Lo segundo, obviamente, invertir en ciencia obviamente, eso habla un poco del desarrollo de los países. Yo creo que ahí tenemos que meter recursos para tener desarrollos propios, tecnologías, tantas cosas que hoy día hemos extrañado. Y en materia de salud, yo creo que tenemos que mirar mucho este tema de la gobernanza sanitaria y cómo fortalecer esa estructura para que la próxima pandemia no nos pille como ahora, donde se debilitó, a pesar de que Chile tiene una historia de salud pública. Las seremías hoy día están debilitadas, las compines, todo este aparataje estatal se ha ido fragilizando, incluyendo el propio Ministerio de Salud, donde los propios médicos han migrado de esa estructura, donde hay una suerte de no se modifica solamente las cabezas políticas, sino que se modifica casi toda la estructura, con poco rol técnico de los efectivamente técnicos, y yo esperaría que nuestro Ministerio de Salud esté los mejores, los más capacitados, con mayor formación para poder enfrentar no solamente esta pandemia, sino que todos los desafíos sanitarios que tiene el país. Y que probablemente se están haciendo, ahora que estamos nosotros conversando, libros y películas sobre la pandemia. ¿Cómo se llamaría tu libro o tu película sobre el coronavirus? Quizá una de las frases que más me llamó la atención fue una de las publicaciones internacionales que se hizo de Chile, de que creíamos como que enfrentamos la pandemia pensando que éramos un país rico para darnos cuenta que éramos un país pobre. Algo como en esa línea, como COVID en Chile, somos un país pobre que pensábamos que éramos ricos, una cosa por el estilo, así como, creo que esa fue la frase de todas, en cómo se resume esto. Se reían en el extranjero de nuestras autoridades de un abordaje tan extemporáneo o tan desconectado de una realidad de que somos latinos, de que tenemos pobreza, desigualdad, tantos otros problemas. Estamos en este barrio por algo también. Ahora, a ver, hay muchas historias que uno ha conocido y ha escuchado en estos días. ¿Cuál es la que a ti más te ha llegado? ¿Alguna historia de sobrevivencia, de valentía, de coraje, de solidaridad, de crueldad, de cualquier tipo? ¿Qué historia que tú hayas conocido te ha impactado en estos días?
quizá una de las cosas que no visualizamos en el inicio y que sí estaba en la pandemia del ébola era el tema de los fallecidos. Y con todo este tema del funeral del presidente, donde se hizo la media algarabía, como porque él quería ver el cuerpo, eso es algo súper humano. Y de hecho en ébola se planteó desde los antropólogos, desde la mirada más social, de que es súper necesario que los deudos puedan ver a sus muertos. Y poder tener por lo menos como las bolsas tengan un espacio, y de hecho se compraron algunas de las bolsas, no todas las que se compraron en Chile, tengan un espacio transparente para que las personas digan, oye, ese sí es mi fallecido. Yo lo vi muerto, y que la gente hubiera tenido periodos como para adaptarse. Y yo creo que ahí fallamos mucho, y este mismo espectáculo que se hizo en torno al funeral del tío del presidente, creo que era lo que no solamente, que obviamente había protocolo, no solamente el presidente lo iba a querer hacer, todos los ciudadanos debían no solo querer hacerlo, sino que poder hacerlo y encontrar mecanismos para enterrar los cuerpos, siendo y garantizando que las personas pudieran verlos directamente. Es duro, ¿eh? Te emociona un poco eso, es como jodido. Sí. A ver, es que sin incomodarte, ¿alguna costumbre o hábito que tú hayas adquirido en estos días y que te van a seguir acompañando? Pucha, ¿querías un respiro? ¿Querías parar un rato? No, estoy bien, sí. ¿O pasó algo en tu entorno, no, que yo no sé? No, sino que creo que la vorágine a veces no nos ha permitido ver lo más... ¿Sabes qué? Lo más esencial de lo más humano. A veces estamos tan en la pandemia, el RE, las PCR, no sé qué, y no nos preocupamos a veces, y creo que ha sido una deuda. Yo igual me siento responsable de que no lo hayamos hecho en su momento. Se entiende. Isquia, ¿adquiriste alguna costumbre en estos días que te va a acompañar? Que tú dices, ¿sabes qué? Descubrí de mí esto en estos días de estar encerrada, de estar, no tengo idea, trabajando de otra manera, o de estar con tu pareja, como tú dices, que te ha acompañado tanto. No, cariño. Y que tú dices que de aquí en adelante te va a seguir acompañando. No sé, a lo mejor antes no tenías tiempo, no te das tiempo, por ejemplo, para reírte, para cocinar. O para ver series, para cocinar. ¿Ah, sí? Sí, yo no cocinaba nada, pero nada. ¿Por qué? Porque nosotros trabajábamos los dos afuera, llegábamos tarde, cada uno comía en su trabajo, y en general los fines de semana, como había poco tiempo, salíamos a comer, o íbamos a comer a la casa de mi papá o a la casa de los papás de él, o íbamos a un restaurante, y además no queríamos gastar tiempo en lavar los platos, cocinar y tantas cosas. Pero ahora me reencanté de la cocina y he podido cocinar cosas, y de hecho pienso ahora el fin de semana, en la semana comemos cosas habituales, pero ahora pienso, el fin de semana, ¿qué voy a cocinar? ¿Qué voy a hacer? Entonces tengo que comprar. Te pregunto, ¿qué vas a hacer este fin de semana? ¿Qué vas a cocinar? Una paella. ¿Paella? ¿En serio? Sí. ¿Te animas con una paella? Sí, pero sí he innovado, he hecho muchas cosas. El otro día hice un cerdo a la chancaca, como cosas gourmet, ¿cachai? Gourmet, es que gourmet, me gusta. Gourmet. Y la última es que, ¿qué cosa tú hacías antes de la pandemia? Porque a veces uno le dedica tiempo a cosas que no valen la pena y que descubriste que era malgastar el tiempo. Y tú dices, ¿sabes qué? Esto que yo hacía antes no lo voy a volver a hacer. Ir al súper. Yo era la que iba al súper. Iba al súper yo, con un carro, echaba cosas entre eso. Y ahora ya no, y eso ha sido, pero maravilloso. O sea, ¿eso ya nunca más? No, nunca más voy a ir al súper. Genial, está buena. No, y uno invierte N tiempo. Sí, no tiempo, y además sí, pues se puede hacer todo por e-commerce, se puede comprar en línea, puede comprar además uno en el almacén de la esquina. Pero yo no me había cambiado a aplicaciones, y ahora tengo más tiempo para lavar los platos. Y que te puedo decir algo, me encantó verte en una faceta distinta a la la presidenta del Colegio Médico. Encuentro que es fantástico conocerte también en esto. Te agradezco la transparencia con la que hablaste, así que te envío primero que nada los agradecimientos y un saludo y un abrazo digital, y que te quede buena para ella. Ya pues, que te vaya bien. Gracias. Cuídate. Que estés bien. Chao, te pasaste.